titulado, como le decía, un tema muy conocido para la gran mayoría de nosotros, pero por esa misma razón a veces pienso de esos temas que son reiterados, deja de tener su cauce fresco, su fluidez, y en algún momento también logra ser, a raíz de esto, descuidado. Y como iglesia no nos podemos dar el lujo de la desatención de un tema tan, pero tan importante. Lo llamamos la Gran Comisión, hay varias, está prácticamente detallada en algunos evangelios más que en otros, pero el que conocemos y hemos memorizado todos es el que está en el libro, en el Evangelio de Mateo. Y Jesús dejó impregnado y detallado en el final del Evangelio de Mateo su intención, pero no solo eso, sino el mandamiento, y que tiene este enfoque en cuestión. Es un punto cardinal. Dice Mateo 28, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos estuvieron los bautismos el otro día en la campaña? Bonito, Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay tres acciones clarísimas en este pasaje: ir, hacer discípulos y enseñarles todas las cosas. Pero la ordenanza que es central, en la cual gravitan las otras dos, es hacer discípulos. De hecho, vamos y atendemos esto de ir para hacer discípulos. Y hacemos discípulos enseñándoles todas las cosas. Cuando este mandamiento no ocupa el lugar correcto dentro de nuestras vidas, de nuestro camino y de nuestra misión, entonces la gran comisión pasa a ser la gran omisión. Omitimos aquello que Jesús nos exigió, y esto nos parece medio fuerte, pero fue así. Debilitamos nuestro propósito como iglesia y el mandamiento toma un tono de opción, de sugerencia, y dejamos que las palabras de Jesús no logren el verdadero peso que tienen, que es de ordenanza, de mandamiento. En este versículo que recién leímos encontramos el final del ministerio de Jesús. Son las últimas palabras del Evangelio de Mateo, que por ahí es el más ordenadito de todos. Pero quisiera que te imagines, como sucede a veces en el cine de la actualidad, viendo esas películas que empiezan por el final y en 2 minutos explota algo y sucedió algo terrible que parece que ahí se acabó la película. Y después, en los instantes que siguen, te dicen que en realidad hay que retroceder en el tiempo y comienzan a explicarte para que sepas qué pasó en realidad. Entonces quiero que hagamos ese ejercicio después de ese mandato que Jesús les dio antes de irse, 3 años antes. Como en las películas, 3 años antes. ¿Qué pasó? Y ahí en Juan tenemos al menos un momento para acercarnos y para comprender esto. Juan 1, vamos a leer del 35
al 42. Dice, al siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Este Juan no es el evangelista, Juan el Bautista. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10, que son más o menos las 4 de la tarde. En ese tiempo el día ya estaba comenzando a cerrar. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Inmediatamente apenas abrimos Juan, que es una de las vidas de Jesús, de las biografías de su tiempo, aparece esta palabra, discípulo. En el Nuevo Testamento se menciona 269 veces, para que tengamos una idea de su importancia. Ellos ya nos hablan de la trascendencia, de lo que debe significar para nosotros la vida de un discípulo, de la fuerza de esa palabra. Es la que más se insiste para hablar de aquellos que seguían a Jesús. Quisiera usar este y otros pasajes para responder algunas preguntas. ¿Qué es un discípulo? ¿Cómo Jesús concebía un discípulo? ¿Cómo poder formar discípulos de Cristo reales, como para lograr tener la imagen que Jesús tenía de esos hombres que esperaban perfeccionar y llevar a la madurez, para lograr tener ese sueño de Jesús que quería volcar en esos hombres imperfectos como vos y como yo? Déjame compartir 6 cosas, ¿sí?, que se reflejan en este texto con respecto a la vida discipular. Lo primero que quiero compartir es que ser un discípulo es ser un seguidor de Jesús. Decí conmigo, obvio. No me bullying. Parece una obviedad, pero no lo es. Fíjate ahí, tenés a mano la palabra del Señor en el versículo 36, 37. Porque los discípulos de Juan el Bautista, escuchan a Juan. Juan dice, aquí, ahí está el Cordero de Dios, se hace real lo que él mismo venía predicando en el desierto, que decían, yo los bautizo con agua, pero va a venir alguien que los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego, y ahí está. Parece. Pero quiero que notes este juego entrelazado de acciones que hay, porque Juan el Bautista mira a Jesús, le dice a sus discípulos lo que él estaba viendo, es lo que a sus profetas, ¿no?, comunica lo que ve en el Espíritu, y los discípulos escuchan a Juan, pero siguen a Jesús. Es la descripción exacta del mandamiento que les da el Señor al final del Evangelio: ir y hacer discípulos. La mirada de aquel que quiere cumplir con la gran comisión no puede perder su foco. Vos querés hacer discípulos, bueno, tu foco tiene que estar
en Cristo, tus ojos puestos en Él. Porque no es a vos a quien van a seguir. Tampoco es a una iglesia, una congregación a la que van a seguir. Sino que seguirán a quien vos veas y a quien vos sigas. Si te toca la bendición de discipular a alguien, de acompañarlo en sus primeros pasos, que es alentador, es una bendición del cielo poder instruirlo, aconsejarlo, mostrarle la palabra, enseñarle a Jesús, hablarle de Él, procurar que la mirada de esa persona no se desvíe de Jesús. Corregir constantemente. Es Él. Era Juan el Bautista, el mismo Señor dijo, no hubo profeta como él, por supuesto, porque él allanó el camino, preparó la llegada del Mesías. Y él desviaba la mirada constantemente a Jesús. No confundas jamás tu seguimiento. Habrá como en el tiempo de Jesús. En este tiempo también los tendremos, personas carismáticas, personas elocuentes, personas con poder de seducción, personas con palabras novedosas, innovadoras, con formas atrayentes, con fama, que querrán ocupar el lugar que solo le corresponde a Cristo. El discípulo, en términos de la palabra de Dios, es un discípulo de Jesús. En segundo lugar, el discipulado es continuidad. Continuidad. Los dos discípulos de Juan se acercan a Jesús y fíjate esta conversación que logran. Le consultan a Jesús, ellos se acercan y le dicen, ¿dónde vivís? Parece los consejeros de la campaña. ¿Dónde vivís? Y Cristo fue muy amable, dice que Él no solo le dijo, sino vengan conmigo, los llevó y le mostró y vieron dónde Jesús se hospedaba, dónde estaba, y ellos se quedaron con Él. Esas tres palabras, ¿dónde vivís? Jesús le mostró dónde se hospedaba. Y la palabra se quedaron en la misma raíz. ¿Sabes de qué palabra? De permanecer. ¿Te suena para este año? Es exactamente la misma. Es decir, ellos le preguntaron a Jesús, ¿dónde permaneces? Y Jesús le dijo, vení, conocé dónde permanezco. Y ellos permanecieron con Él. Las tres veces se usa la misma palabra que en Juan 15. Y quiero atar estos dos conceptos, porque el discipulado no está, cuando pensamos en la vida, en los pámpanos, en todo eso, el discipulado está presente. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El seguimiento es continuidad. Seguir a Cristo no es algo intermitente, de momentos, oleados. Decidieron quedarse con Él todo ese día. Ya estaba cerrando el día, pero acá hay una revelación, porque vos decís, bueno, se quedaron ese día y después es que el seguimiento de Cristo es diario. No sé qué pasó, pero vos tenés que decidir seguirlo todos los días de tu vida. Día a día, continuidad. Permanecer en Él. Lograr la estabilidad y el equilibrio de una vida espiritual saludable. Por eso Lucas 9:23 dice, y todos los que hicieron el plan maestro lo dicen conmigo, decía,
un aplauso a los que hicieron un trabajo muy bien. Qué bien. Así cualquiera se transmite. Pero les decía a todos que tomen su cruz. ¿Cuándo? Cada día. Entonces acá hay una revelación de diario. Y todos los días poner una nenita. Y estar ahí presente, porque seguir a Jesús es continuidad, es permanecer. Tuvo fantástica Lice recién cuando decía permanecer, estar pegaditos, adheridos, unidos, insertados en la vida. El seguimiento no es un punto, es un camino, no es un evento, es una continuidad de tu vida en Cristo. Amén. El discipulado, en tercer lugar, es relacional. Anotá ahí, relacional. Ser discípulo en términos bíblicos no es ir a un lugar o tener una actividad, es estar con alguien. Estos dos discípulos dice que se quedaron con él. Maravilloso. No es la decisión, sino estar. Marcos 3:14 dice, y estableció a 12, hablando de los apóstoles que eran discípulos, para que estuviesen con él. Y para enviarlos a predicar, a liberar, a hacer su obra. Pero lo primero es estar con él. Seguir a Jesús no es seguir indicaciones, no es un mapa Jesús, no es un tutorial, no es un instructivo para una vida feliz, ni siquiera estamos siguiendo un código moral, sino a una persona que tuvo como su máximo propósito ir a la cruz para restaurar ese camino de reconciliación y que nosotros podamos llegar a tener lo que se perdió en el Edén, que es una relación con Dios. Por supuesto que detrás de eso, el Señor cuando nos habla, nos trae mandamientos y ordena nuestra vida, está bien, pero Él es una persona. No te quedes corto, no te quedes ahí nomás, no persigas a Dios para que te dé recetitas espirituales o a tu discipulador para que te dé cositas para que funcione, claves. Es la vivencia, la experiencia con Dios, es una transmisión de vida de Dios directa a través de Cristo, que es la vida verdadera a nosotros. Es mucho más. Por eso cuando vas a la palabra de Dios, no tenés que ver solo lo que dice, como si estuvieses haciendo los deberes de la escuela. Tenés que tratar de encontrarte con Él, de escucharlo a Él. Detrás del libro está su voz. Detrás del papel están sus ojos y su persona esperándote. No te quedes corto. La vida de relación de un discípulo supera todas esas cosas que son simplemente códigos. El llamado que Jesús les hace a sus discípulos es para estar con Él yendo detrás. Maravilloso, ¿no? Ubicado. Estar con Él es reconocerlo, pasar tiempo con Él, adorarlo, contemplar su persona. Yo no estoy en contra a veces de los sistemas, pero a veces cuando nos metemos en caminos estructurados, perdemos la frescura de la relación con Dios. Si querés leer toda la Biblia en un año, pero que eso no arrastre, nombro un ejemplo, pero que eso no arrastre tu relación con Dios.
pues si no te vas a encontrar haciendo deberes, tratando de llegar a un objetivo, pero el objetivo es Él. ¿Qué te quiero decir? Que a veces te podés quedar semanas con la mitad de un versículo. Obviamente te va a llevar a otros lugares, pero el Espíritu Santo puede hacerlo. Porque es quien te habla, quien está detrás. En cuarto lugar, el discipulado es optativo. Cuando encontramos la palabra discípulo en la boca de Jesús, Jesús es excluyente, profundamente excluyente. Lo oímos decir varias veces, ahí andaba en Lucas 14, pero 3 veces dice ahí en ese capítulo: no puede ser mi discípulo. No puede ser. Que no hace esto, no lo puede hacer. Empieza a decir que son cosas que nos incomodan. Y ojalá Dios quiera lo logre esta noche el Espíritu Santo, incomodarnos. Si no tomas tu cruz, si no me amas a mí antes que a cualquier otro, si no renuncias a todo lo que posees, estás descalificado para ser discípulo. No puedes ser discípulo. Juan 6, 66, numerito que se pone. Dice: muchos discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Esto debería llamarnos la atención a nosotros. Deberíamos preguntarnos primero si somos discípulos. Y si somos discípulos, ¿qué clase de discípulo somos? O discípulas, para que las chicas no se sientan. Lucas 14, 25 dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, se da vuelta al Señor y les habla: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿No te hacen no? ¿No te golpean no? Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hay requisitos. El discipulado es optativo porque tiene un costo. Las multitudes obviamente se sentían atraídas a Jesús, rodeaban a Jesús. En algunos casos, lo que los atrajo seguramente fue el magnetismo del Señor, era Dios hecho hombre. En otros casos, la autoridad con la cual hablaba, con la cual respondía y debatía, otras veces quizás sus milagros, en otras ocasiones por el alimento Él multiplicó, y una necesidad tan básica fue resuelta de una manera extraordinaria. Pero una vez que ellos presentían que Jesús iba a expresar la magnitud del costo, comenzaban a alejarse. Y Jesús conocía este comportamiento de las multitudes, nunca se dejó conmover por la cantidad de gente, arrinconar, nunca fue manipulado por esto, no le interesaba. No todo el mundo tenía el mismo nivel de motivación, compromiso, ni la misma intención al estar en esos lugares. Entonces, ¿Cristo qué hace en ese momento que estaban todos? Sube el estándar, eleva el estándar. Aquel lugar o aquel requerimiento para clarificar que comprendía seguir a Jesús. Porque, hermano amado, la salvación es gratuita.
Pero el discipulado tiene un costo que te va a tocar pagarlo a vos. No confundamos. Detrás de ese costo que pagues, también va a haber gracia de Dios. Dios hace todo lo demás, pero el costo tuyo. Dios te invitó, Dios ya te salvó. Dios ya hizo todo para que esto se dé. Qué distinto al evangelio que predicó Cristo, es el evangelio que a veces escuchamos predicar en el día de hoy. ¿No te parece? Qué diferente. Pareciera ser que hoy queremos seducir, atraer a las personas y entrarlas casi a la fuerza en el reino de los cielos, con mensajes a media demanda, al tamaño que la gente quiere. Y Jesús parece hacer todo lo contrario. Pareciera que quiere alejar a la gente. Si hubiésemos estado ahí, vos y yo, y hubiésemos concluido que este maestro, este rabí, es raro, ¿o no? Es extraño. Este hombre que se dice el Mesías, ¿cómo puede ser? Porque uno dice, las multitudes están ahí, mirá cómo lo miran, mirá que quieren escucharlo, mirá cómo lo siguen. Pero también mirá cómo les habla, cómo les va a decir eso. Sé más positivo con la gente para que se queden. Pero precisamente por eso, porque las multitudes estaban ahí, lo estaban escuchando, es que Cristo les habla de esa manera. Jesús, lleno de integridad, de nobleza en cuanto a lo que el Padre quería, estaba queriendo que comprendan de qué se trata seguir a Cristo. Y les dice, entre otras cosas, Mateo 19:29, y todo el que por mi causa ha dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y le dará la vida eterna. Nuestras relaciones, cuando queremos seguir a Jesús, no pueden estar sobre el señorío de Cristo. Una vez que yo abrazo la causa de Cristo, decido seguirlo, yo tengo que estar dispuesto al rechazo, inclusive de mis familiares, como Jesús fue rechazado por los suyos, al ser ignorado, incluso a la persecución. Hermanos, a ver si entendemos, Jesús no acepta competencia. Es Él, y en primer lugar. Como te decía, Mateo 19 dice, y todo el que por mi causa haya dejado casas y empresas. Ahí no dice cosas, en los mejores originales dice, no te hagas el vivo o la viva, no agarras este versículo para decir, voy a dejar, no. Por favor, ni lo intentes. Pero en el anterior sí. Ninguna que no aborrece, es decir, que no pone debajo del amor que me tiene a mí, a todos los demás amores de su vida. Mateo 22:37, el 39 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Este es el primero y gran mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero primero Dios, después los demás. Dice, el segundo es semejante, pero ¿cuál es? ¿Qué número es ese? El segundo, no el primero. El primero es indiscutible. Jesús resume su mensaje en esto. Discipulado. Primero Dios,
Y así en el segundo mandamiento está incluido todo, todos tus amores, tus alrededores, tus relaciones, incluido vos. Amar al prójimo como quién, como a mí mismo. Pero Cristo no se queda solo con eso, sino que va más profundo. Y fíjate lo que dice Lucas 14:33. Cualquiera de nosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Solemos pensar esto, que el punto más clave es el tema este de las relaciones. Pero parece que para Cristo no es eso, dejó la frutillita para el final, no nos va a ayudar al final. Y dice esto, si son no las relaciones, sino las posesiones. ¿Saben cuál es una de las mejores evidencias y ejemplos que encuentro de esto? Las herencias. Cuando hay herencias. Acá no pasa porque le pasa a los famosos. Pero vos fíjate, cuando hay una herencia, cuando esa herencia está en juego, ¿cómo nos enemistamos a veces, ¿no? Perdemos las relaciones, pero nunca un pedazo de la herencia. Somos capaces de pelear por algo a costa de personas, de los vínculos, de gente inclusive que hemos amado toda la vida. Jesús sabe perfectamente a dónde tiene que atacar. Él sabe lo que nosotros valoramos. Él sabe aquello de lo cual nosotros somos propensos a ser esclavos. Las posesiones. Hermanos, nos cuestan hasta las propinas a nosotros, ¿o no? Vamos a comer en algún lugar, cuando íbamos hace años, salíamos. Pero yo hasta he escuchado al Espíritu Santo que me ha dicho al oído, rata, déjale más, rata de cuarto. Y yo digo, pero es concluido, porque habla así en ese momento como que se habla un diálogo fuertísimo en ese momento. Nos cuenta, inclusive en la congregación nos cuenta hablar de dinero, más que otras cosas, más que la sexualidad inclusive, porque es un tema sensible en el corazón de todos los hombres, las posesiones, y las mujeres también. Nos cuenta, está ahí por encima. El problema es que las posesiones nos poseen. Matrimonios que no se deshacen porque le va a costar caro la división de los bienes, dividir lo que tiene. Por supuesto no es esa la voluntad de Dios, sino que pelees por tu matrimonio y que lo pongas en las manos de Dios, pero esto es la realidad que a veces se ve. Prefieren vivir bajo un mismo techo, desastrosos, lastimando y hiriendo su corazón, y no se divorcian para no pelearse por la división de juntos están los bienes, no en el vínculo. ¿Se dan cuenta, no? Y oramos siempre y predicamos para que las familias se fortalezcan. Pero esto a veces es algo que salta a la luz. El discípulo y el discipulado, hermanos, tiene un costo. Y por último, las últimas dos cosas. El discipulado es personal. Andrés corre a contarle a su hermano lo que había vivido, lo que había experimentado. Y lo agarra al hermano. ¿Quién era el hermano Andrés? Simón. Lo trae a Jesús, lo conduce a Jesús. Bien ahí, Andrés. Él se dio cuenta que no alcanzaba con su fe personal para salvar a su hermano, con
con tener a alguien, no alcanza con tener a alguien en la familia, no alcanza con que tu cónyuge sea quien sirva al Señor, quien lo ame, quien lo siga. Pedro no era Andrés. El discipulado no se convalida con la fe de tu prójimo, de tu esposo, de tus hijos. Es un asunto personal. Tenés que encontrarte con Jesús. Pedro recibe esa noticia de que Jesús ya no era un rabí para Andrés, ahora era el Mesías. Pero era solo información. No era suficiente el entusiasmo de Andrés. Si Pedro se quedaba con eso, si Pedro se quedaba, quien después fue Pedro, Simón se quedaba con la experiencia de Andrés, era una experiencia prestada. No era una experiencia propia, personal, genuina, directa con Dios. No podés tomarte, hacerte caballito del discipulado de otro. Encima que lleva a su cruz, te tiene que llevar a vos, che. La cruz es algo personal. No podés tomarte de la vivencia con Jesús de los demás. Dice que cuando se presenta Pedro a Jesús, Jesús lo vio. Después le he llamado a Natanael. También sucede lo mismo. Jesús lo ve. En Marcos capítulo 1, cuando se encuentra con Pedro y Andrés, el Señor también lo primero que hace es verlo. Jesús lo vio, Jesús te ve, clava sus ojos en vos. El llamado a que seas un discípulo comienza con una mirada de Jesús, no con palabras. Vos percibís que desde el cielo el Señor te está llamando, te está viendo. Detrás de la mirada de Jesús, no sé qué hay, pero es irresistible. Él te llama y te mira, después te habla. Pero tenés que entender esto: hoy te está mirando el Señor. El llamador personal. No te podés colgar de la experiencia de otros. Papá, mamá, no te podés colgar de la experiencia de tus hijos. No te va a servir. Es una experiencia tercerizada. Y Dios quiere un trato directo. Y en último lugar, el seguimiento es transformador. Y le trajo a Jesús, a su hermano Simón. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas. Cuando el Señor cambiaba el nombre, era porque su identidad era completamente alterada para bien. Cefas, que quiere decir Pedro, cambiaba su destino, cambiaba, transformaba todo. Jesús no solo lo miró, sino que ahora le habla y lo transforma. Eran las palabras de Jesús. ¿Se acuerdan que hizo Dios con base en sus palabras en Génesis 1? ¿No? Creó todo. Él decía, él hablaba y las cosas eran hechas. El poder de la palabra de Dios. Vivimos nosotros viviendo campos, ¿o no? Es raro que nuestras oraciones pasen así y no haya un pedido al Señor, que no interceptemos un momento de adoración con una solicitud. Porque está bien, necesitamos que algunas cosas que nos afectan, que nos entristecen, sean modificadas por Dios, sean transformadas. Pero te tengo que ser honesto, hermano. ¿Me estás escuchando todavía? Ya terminamos. Tengo la sensación de que a veces las cosas no cambian
porque en realidad no lo estamos siguiendo. Hacemos muchas cosas parecidas a seguirlo. Son similares y no están del todo mal, pero no tienen nada que ver con esto esencial, con lo esencial del discipulado. Porque seguirlo de verdad al Señor se trata de una relación personal. Nadie te va a llevar, vos tenés que ir. El Señor continúa, vos tenés que ir detrás. Vos tenés que animarte a dar el paso y pagar el precio. Situaciones relacionales, situaciones que desde el corazón no lo soltamos, que las posesiones que tienen. Te cuento una que pasó hace años ya. Mi hermano Maximiliano, el que me sigue a mí, ayer cumplió años. El gordito. Él sintió un amor por el Señor que embarcó toda su vida, dedicó su vida hasta hoy a servirlo en la adoración. Bueno, ha caminado mucho, pero siendo chiquito, mis papás con mucho esfuerzo, muchísimo esfuerzo, le compraron el tercer piano, pero era un piano que andaba dando vueltas acá hasta hacer un mundo a veces. Terrible, volaba un avión, estaba chucho, tenía unos 17 años. Es de aquí que el Señor le habla y le habla de verdad. Y le dice, tenés que ofrendar el piano. 16, 17 años. Y estábamos almorzando y le decía a mis papás, voy a ofrendar el piano. Inmediatamente se atragantaron los dos y se pusieron verdes. Y empezó una riña. Yo seguía comiendo la milanesa, pero escuchaba. No sé cómo la va a ofrendar, que recién lo acabamos de comprar, que yo qué sé. Iba y venía. Y en un momento entre milanesa y milanesa, Dios le habla, porque terminaron enemistados. Pero una palabra que después me di cuenta que brillante no era mía. Le digo, Maxi, pero vos lo entregarías si papá y mamá te dejasen así. Me dice, sí, por supuesto, lo voy. Bueno, entonces ya lo diste en tu corazón. Porque él era menor de edad, tampoco podía hacer lo que quería. Tenía que honrar a papá y mamá. Mis papás son muy generosos, no estoy hablando en contra de ellos, pero lo que hoy pensaba, percibía eso, ¿no? Que él no tuvo, después disfrutó el mismo piano, porque no lo regaló, no lo ofrendó ni nada, pero no estaba sobre su corazón. Dios sacó el piano del primer lugar. Eso fue maravilloso. Y después le dio mucho más a él. Pero ¿qué lugar ocupan las posesiones, las relaciones? ¿Qué pasaría si ese noviazgo que no funciona y sabes que no? Tenés que tomar una decisión y no haces. Si el novio de tu vida no estuviese, ¿qué lugar en realidad ocupa? ¿Qué lugar ocupan tus hijos? ¿Qué lugar ocupa tu proyecto laboral, tu carrera? Necesitamos reubicarnos. Pusimos a Jesús detrás de nosotros. Pretendemos que Él nos siga a nosotros y que atienda nuestras indicaciones y en los tiempos que nosotros queremos. Mirá. Pretendemos que Él nos sirva y esté a nuestra entera disposición. Y si no es así, abandonamos el llamado más honroso que puede tener un hombre y una mujer, de seguir a Jesús.
El apóstol Pablo decía, si es posible, sus padecimientos también. ¿En qué momento esto se dio cuenta? Yo hoy te hago un llamado, hermano, volvé a seguir a Jesús, llevando tu cruz, propia cruz personal, cada día. ¿Por qué te digo esto? Porque mañana apenas te levantes, vas a tener que volver a tomar una decisión con todo lo que eso implica. Necesitamos reubicarnos y tomar nuestro lugar. Así es el diseño, Él va adelante. Él nos enseñó cómo es. Y nosotros vamos detrás. Porque ahí sí van a funcionar las cosas. Pero no como vos querés o como yo quiero, sino de acuerdo a la voluntad de Dios, que siempre es lo mejor para nosotros. No intentemos cambiar a Dios. Es Él el que nos cambia a nosotros mientras le seguimos.